Bien, vamos a hablar ahora entonces de los métodos por los cuales podemos hacer que nuestro ADC capture una muestra. Es decir, nosotros tenemos acá nuestro ADC, que tenemos acá nuestro microcontrolador, acá tenemos nuestro ADC y queremos que él esté registrando esta señal. Entonces queremos que en algún momento capture una muestra y nos genere acá el resultado correspondiente. Hay varias formas en las cuales yo puedo hacer que o indicarle al ADC que tome una muestra de la señal. Una de ellas es que la CPU, que el procesador, sea el que le avise al ADC el instante en el cual debe proceder a capturar una muestra de la señal. Entonces, esa es una alternativa. La CPU le indica al ADC que tiene que capturar una muestra de la señal. Otra alternativa es que, por ejemplo, un temporizador sea el que le avise al ADC que tiene que proceder a capturar una muestra de la señal sin intervención de la CPU. O sea, el temporizador, por ejemplo, cuando se desborde, le avisa al ADC que tiene que proceder a capturar una muestra de la señal. Otra opción es tener, por ejemplo, una interrupción externa. Y entonces, cuando esa interrupción externa detecte un cambio en el nivel lógico del pin asociado a ella, entonces automáticamente le avisa al ADC que tiene que proceder a capturar una muestra de la señal. Otra es un periférico adicional que se llama comparador analógico. No lo hemos visto, pero ese comparador analógico también le puede avisar en qué momento el ADC tiene que proceder a capturar una muestra de la señal. Y la última es que el propio ADC sea el que le diga en qué momento capturar una muestra de la señal. ¿Cómo así? Pues cuando él termine de capturar una muestra de la señal, automáticamente le indique ya terminé, entonces proceda otra vez a capturar otra muestra. Entonces ahí estaríamos convirtiendo continuamente. Termina una, captura la otra. Termina esa, captura la otra. Termina esa, captura la otra y así sucesivamente. Entonces hay varios mecanismos que le pueden decir al ADC en qué momento captura una muestra de la señal. El primero es que sea la CPU. El segundo es que sea, por ejemplo, el temporizador. El otro es que sea, por ejemplo, una interrupción externa. El otro es que sea un comparador analógico. Y el otro es que sea él mismo el que le indique que tiene que seguir convirtiendo y obteniendo muestras de la señal. Entonces, para el primero, que es que la CPU sea el que le indique, lo que vamos a hacer es utilizar este bit ADSC. Entonces, colocando un 1 en ese bit, automáticamente le estoy diciendo al ADC que capture una muestra de la señal. Para los demás, tengo que hacer uso de este otro bit que se llama autotrigger. Si yo quiero que bien sea el temporizador, la interrupción externa, el comparador analógico o el propio ADC sean los que desencadenen la captura de una muestra, tengo que colocar este bit autotrigger en 1. Para ello, entonces vamos a mirar acá esta tablita. Entonces, en esta tablita nos aparecen las diferentes opciones. Si yo coloco 000, lo que le estoy diciendo es que sea el propio ADC el que se active. ¿Cómo funciona ese método? En ese método yo colocaría el autotrigger en 1 y la primera vez, para que él genere la primera conversión, tengo que colocarle a través de la CPU, tiene que avisarle para que genere la primera conversión, colocando un 1 en el bit ADC. Pero solo lo hago la primera vez. Después, el ADC, cuando termina de hacer esa primera conversión, automáticamente él mismo genera la siguiente conversión. Y cuando termina esa, genera la siguiente. Y cuando termina esa, la siguiente. ¿Listo? Entonces ese sería el modo conversión continua, también es conocido, pero básicamente es que el propio ADC sea el que se active al mismo. ¿Listo? Si queremos que sea, por ejemplo, un temporizador, por ejemplo, cuando el temporizador 0 se desborde, entonces colocaríamos esta combinación. Entonces, en ese caso, colocaríamos el autotrigger en 1 y acá en esta tabla seleccionaríamos esta opción y eso nos indicaría que básicamente no interviene la CPU, no interviene el comparador, no interviene este, sino que interviene directamente es el temporizador. Cuando el temporizador se desborde, él le avisa a la ADC que tiene que proceder a capturar una muestra de la señal.